Aparcó el coche en el garaje subterráneo del estudio, donde las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras intermitentes. Chica Rivera, de 32 años, presentadora de un programa local, apagó el motor y se quedó un momento sentada, sintiendo el pesado silencio del lugar. Al abrir la puerta y coger el bolso del asiento trasero, vio algo sobre el capó que le heló la sangre. Una rosa roja completamente podrida, con los pétalos ennegrecidos y caídos. Junto a la flor muerta había una nota manuscrita, con una letra demasiado pulcra, casi infantil, que decía: «Las rosas también mueren cuando no se las cuida». Le temblaban las manos al coger el móvil para fotografiar la escena. El eco del garaje amplificaba su respiración cada vez más agitada. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que esto ya no era un juego. No se trataba solo de mensajes anónimos en redes sociales o comentarios extraños. Era real, físico. Alguien había tocado su coche, alguien sabía dónde trabajaba y a qué hora llegaba. Chica había construido su carrera desde cero. Hija de una costurera y un taxista, aprendió desde pequeña a escuchar más que hablar, a ocultar su miedo, a sonreír incluso cuando todo se desmoronaba. La fama que alcanzó trajo consigo las frías luces de estudio, el maquillaje recargado y la constante sensación de ser observada. Pero esto era diferente. Esto no era admiración, era obsesión. Subió corriendo al estudio, pasó de largo la recepción sin saludar a nadie y fue directamente a la sala de reuniones donde sabía que encontraría a Ana, su mejor amiga y asistente, y a Marco, su representante. Al abrir la puerta, ambos se percataron de inmediato de que algo andaba mal. Dejó su celular sobre la mesa, mostrando la foto de la rosa marchita, y dijo con voz temblorosa, intentando mantener la compostura: «Miren esto». Marco se acercó, tomó el teléfono con cuidado, amplió la imagen y respondió frunciendo el ceño: «No podemos ignorar esto, ahora hay pruebas». Ana se cruzó de brazos, con la preocupación reflejada en su rostro, y murmuró: «Ya llamé a la policía preventiva la semana pasada cuando empezaron los correos, pero me dijeron que hasta que no haya pruebas concretas no pueden hacer mucho». Chica sintió que la ira le subía a la garganta, golpeó la mesa con la mano y replicó: «Entonces necesito otra medida, la necesito ya, no puedo esperar a que algo concreto suceda y que ese algo implique que salga herida o algo peor». Marcos respiró hondo, se pasó una mano por el pelo gris y propuso: «¿Y si contratamos seguridad privada? Alguien profesional, que te acompañe todo el tiempo». Chica cerró los ojos un largo rato, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Cuando los abrió de nuevo, su voz era baja pero firme: «No puede ser cualquiera. Necesito a alguien que realmente me conozca, que conozca mi rutina, mis debilidades, alguien que se lo tome en serio». Ana entrecerró los ojos, ya sospechando la respuesta, y preguntó lentamente: «Estás pensando en Hugo, ¿verdad?». Chica sintió una punzada en el pecho al oír ese nombre. Hugo, su exnovio, el hombre al que había dejado hacía 2 años en una dolorosa y explosiva separación, llena de silencios y profundos resentimientos. Asintió lentamente y explicó: «Porque él sabe cuáles son mis miedos, conoce mi rutina, mi vida, y, lo más importante, es un expolicía, trabaja en análisis de riesgos, sabe lo que hace». Marco se levantó, visiblemente molesto, y replicó: «Chica, este es el tipo que te dejó sola en el aeropuerto cuando operaron a tu madre, el tipo que priorizó el trabajo sobre estar contigo en tu momento más difícil. ¿Y ahora quieres confiarle tu seguridad?». Chica se mordió el labio, sintiendo cómo los recuerdos volvían como puñaladas, pero mantuvo la compostura y dijo: «Mi seguridad no es una cuestión emocional, Marco, es cuestión de supervivencia». El aroma a café recién hecho emanaba de la máquina en la esquina de la habitación. El aire acondicionado zumbaba suavemente, creando un frío artificial que le provocó escalofríos, y podía saborear el regusto metálico del miedo que se le aferraba a la boca. Ana le tocó suavemente el brazo y le preguntó en voz baja: «¿Estás segura de esto? No solo profesionalmente, sino también emocionalmente. ¿Podrías soportar tenerlo cerca todos los días?». Chica tragó saliva y respondió con dolorosa sinceridad: «No sé si podré, pero sé que necesito estar viva para averiguarlo».
Marco finalmente cedió, levantó las manos en señal de rendición y dijo: «De acuerdo, haré el contacto, pero con un contrato formal, todo profesional, sin involucramiento personal que pueda complicar aún más las cosas». Chica asintió, sintiendo que había tomado una decisión que lo cambiaría todo. 2 días después, estaba sentada en un café cerca del estudio. Eran las 7 de la tarde y el lugar ya estaba casi vacío. Nerviosa, removió el azúcar que quedaba en el fondo de su taza, creando pequeños remolinos en el líquido oscuro. Cuando Hugo entró, lo reconoció de inmediato, incluso sin mirarlo directamente. Tenía 34 años, una barba cuidadosamente recortada, la postura erguida de alguien que había pasado años en la policía y esa presencia que siempre llenaba el ambiente, incluso cuando guardaba silencio. Hugo se acercó a la mesa y dijo con voz grave y controlada: «Gracias por aceptar la reunión». Chica no levantó la vista de su taza y respondió secamente: «No es una reunión social, es profesional». Se sentó en la silla de enfrente, colocó una carpeta negra sobre la mesa y fue directo al grano. «Vi las fotos que me envió Marco, la rosa, los correos electrónicos, los mensajes anónimos. Este patrón es una clara señal de comportamiento obsesivo, de alguien que está perdiendo el control o preparándose para actuar. Ya presentó la denuncia». Chica finalmente lo miró, encontrándose con esos ojos marrones que una vez conoció también, y respondió: «Sí, protocolo 2847, comisaría de la zona sur, pero no le prestaron mucha atención. Me dijeron que volviera si ocurría algo más grave». Hugo lo anotó rápidamente en su celular y dijo: «Necesitaré acceso completo a tu agenda. Todas tus rutas, la lista de empleados del canal, las contraseñas de tus redes sociales, todo. No puedo protegerte si no sé exactamente qué está pasando en tu vida». Sintió un escalofrío de incomodidad, esa exposición total que parecía arrancarle las capas de protección que había construido desde la separación. Cruzó los brazos y preguntó directamente: «¿Por qué aceptaste esto, Hugo? ¿Me debes algo? ¿Intentas compensar el pasado?». Él dejó de escribir, puso el móvil sobre la mesa y la miró con una seriedad que ella no esperaba. «No lo acepto por una deuda moral. No estoy aquí para arreglar lo que pasó entre nosotros. Lo acepto porque sé hacer este trabajo y porque…». Dudó un instante, respiró hondo y continuó: «Y porque si te pasara algo que yo hubiera podido evitar, no podría vivir con ello». El silencio entre ellos se hizo denso, cargado con todo lo que había quedado sin decir 2 años atrás. Chica apartó la mirada, echó un vistazo a la calle a través del cristal del café, donde la gente pasaba apresuradamente, y declaró con firmeza: «Las emociones no pueden interferir. Si te contrato, es como profesional, con horario fijo, informes semanales y cero implicación personal. ¿Lo entiendes?». Hugo extendió la mano sobre la mesa y respondió: «Acepto todas las condiciones, un contrato de 90 días, renovable si fuera necesario». Ella miró su mano, dudó, pero finalmente la estrechó y lo corrigió: «60 días, ya veremos». Su mano era cálida y firme, y Chica sintió una opresión en el pecho que intentó ignorar de inmediato. Rápidamente lo soltó, tomó su bolso y dijo: «Entonces nos vemos mañana a las 7 en mi apartamento. Tendrás que evaluar la seguridad del edificio». Hugo asintió, guardó su maletín y respondió: «Estaré allí. Y Chica, todo saldrá bien. Te prometo que te protegeré». Ella no respondió, simplemente salió del café, aún percibiendo su aroma a madera en el aire, un recuerdo olfativo que luchaba por olvidar. A la mañana siguiente, Hugo llegó puntualmente a las 7. Chica abrió la puerta del apartamento ya vestida para el trabajo, con el pelo recogido y un maquillaje ligero, intentando mantener una compostura profesional. Él entró con una mochila negra a la espalda e inmediatamente comenzó a inspeccionar el lugar. Se acercó a las ventanas, comprobó las cerraduras, revisó los ángulos de visión de la calle y lo anotó todo en una tableta. Chica lo observaba mientras tomaba café, sintiéndose extrañamente invadida y protegido a la vez. Hugo se giró hacia ella y le dijo: «Primera regla, la rutina predecible atrae a los depredadores. Tendrás que variar tu horario y tus rutas, nunca tomes el mismo camino 2 veces seguidas». Chica dejó la taza en el fregadero con más fuerza de la que pretendía y replicó: «Mi grabación es a las 8:30. No puedo cambiarla». Él se acercó, le mostró la tableta con 3 mapas distintos y explicó: «Así que variaremos la ruta. 3 rutas alternativas para llegar al estudio.
Nunca la misma 2 veces seguidas. Mira, y señaló unos círculos rojos en el mapa. Estos son lugares con poca visibilidad, sin salidas de emergencia, calles muy estrechas, los evitaremos todos. Chica resopló y comentó, esto suena a paranoia. Hugo la miró fijamente y respondió, la paranoia le mantiene con vida, y le mostró una foto en su teléfono. ¿Es este el perfil que envió los mensajes? Ella se acercó, miró la pantalla y dijo con incertidumbre, no estoy segura, usa un avatar genérico, una foto de paisaje. Hugo amplió la imagen, estudió los detalles y le informó, rastrearé los metadatos de los mensajes. Mientras tanto, instalaré un sensor en tu puerta y una cámara discreta en el pasillo, ni siquiera notarás que está ahí. Chica se cruzó de brazos a la defensiva y preguntó, ¿mi apartamento se va a convertir en un búnker? Hugo guardó la tableta en su mochila, la miró con una expresión que mezclaba paciencia y determinación y respondió, tu apartamento se convertirá en un lugar donde podrás dormir tranquila. Hay una gran diferencia. Ella no supo qué responder, solo asintió y tomó su bolso, indicando que era hora de irse. De camino al estudio, Hugo condujo su coche por una ruta que ella nunca había transitado, atravesando tranquilas calles residenciales, siempre atento al retrovisor, y Chica se dio cuenta de que se lo tomaba muy en serio. Las primeras semanas fueron un tenso periodo de adaptación. Hugo mantuvo una impecable distancia profesional, llegaba puntual, la acompañaba al estudio, permanecía entre bastidores durante las grabaciones, la llevaba a casa, instalaba las cámaras y los sensores prometidos y enviaba informes diarios a Marco. Chica intentaba ignorar su constante presencia, pero era imposible. Cada vez que subía al coche olía su jabón, cada vez que él le advertía de un desvío, recordaba lo precavido que solía ser. Cada silencio en el coche estaba cargado de recuerdos que preferiría haber olvidado. Ana percibió la tensión y durante un descanso entre tomas, llevó a Chica al camerino y le preguntó directamente, ¿cómo llevas esto? Chica se sentó en la silla de maquillaje, se miró en el espejo iluminado y admitió, no sé, Ana, es extraño, está ahí todo el tiempo, pero parece un fantasma. Apenas hablamos, solo lo necesario, él hace su trabajo y ya está. Ana se apoyó en el mostrador y comentó, quizás sea mejor así, lo necesitas para sentirte segura, no para resolver el pasado. Chica asintió, pero por dentro sentía un vacío incómodo, como si solo estuvieran posponiendo conversaciones inevitables. En la tercera semana, la situación se agravó. Chica salió del estudio al atardecer acompañada de Hugo, como siempre, pero al llegar al estacionamiento y abrir el auto, ambos vieron al mismo tiempo una caja de zapatos en el asiento trasero. Chica sintió un vuelco en el estómago y dijo, yo no dejé esto aquí. Hugo inmediatamente puso el brazo delante de ella, impidiéndole acercarse, y le ordenó con voz firme, no lo toques, sal del auto ahora mismo, aléjate. Sacó su celular y llamó a la policía mientras fotografiaba la escena desde todos los ángulos. Chica estaba a unos metros, abrazando su bolso, sintiendo temblar las piernas. Ana apareció corriendo desde el edificio, alertada por un mensaje de Hugo, y preguntó sin aliento, ¿qué pasó? Hugo colgó y explicó, alguien entró a su auto, dejó un paquete, la policía está en camino, nadie toque nada hasta que lleguen. Cuando el equipo forense finalmente abrió la caja, el contenido le provocó náuseas a Chica. Dentro había docenas de fotos suyas recortadas de revistas, pegadas en una libreta escolar, con anotaciones obsesivas escritas con bolígrafo rojo. Me necesita, la salvaré de él, estamos destinados a estar juntos, lo entenderá. También había copias impresas de sus publicaciones en redes sociales, con círculos alrededor de cualquier hombre que apareciera en las fotos, y una carta de 3 páginas que declaraba un amor enfermizo y posesivo. El detective a cargo, un hombre de mediana edad llamado Ríos, recogió la libreta con guantes y dijo, esto es una clara evidencia de acoso obsesivo. Vamos a intensificar la investigación. Necesitamos identificar quién la dejó aquí. ¿Tienen cámaras en el estacionamiento? Marco, que había acudido rápidamente al enterarse de lo sucedido, respondió, sí, tenemos, les daré acceso inmediato. Hugo se acercó a Chica, que estaba sentada en la acera, pálida y temblando, y le dijo en voz baja, está acelerando, eso significa 2 cosas, o está perdiendo el control, o se está preparando para actuar. Chica alzó la vista hacia él, con los ojos llenos de miedo genuino, y preguntó con voz ronca, ¿cómo debemos actuar?
Hugo se agachó frente a ella, le puso las manos en las rodillas para llamar su atención y respondió: enfrentamiento directo. Intentará acercarse, hablar contigo, forzar una reunión. Por eso necesitamos intensificar las medidas ahora. Cámaras dentro del estudio, escolta permanente, comunicación directa con la comisaría. Esto ya no es prevención, es contención activa de la amenaza. Esa noche, Chica no pudo dormir. Se quedó en la cama con todas las luces encendidas, escuchando cada ruido del edificio, cada portazo, cada coche que pasaba por la calle. A las 3 de la mañana, su móvil vibró con un mensaje de Hugo. Estoy en la entrada de tu edificio. Le dije al portero que estaré aquí hasta el amanecer. Intenta descansar. Se quedó mirando el mensaje durante largos minutos, sintiendo una mezcla de gratitud y vulnerabilidad que odiaba admitir. Simplemente respondió: gracias. El análisis de las cámaras del estacionamiento reveló algo crucial. Un hombre de aproximadamente 28 años, vestido con una sudadera con capucha, se acercó al auto de Chica cuando el estacionamiento estaba vacío, forzó la cerradura trasera con alguna herramienta, dejó el paquete y se alejó tranquilamente. El detective Ríos reprodujo el video varias veces intentando captar su rostro, pero el hombre mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo, sabiendo claramente dónde estaban las cámaras. Hugo estudió las imágenes con atención profesional y comentó: conoce el edificio, conoce los horarios, los puntos ciegos de las cámaras. No es un aficionado. Marco estaba a su lado en la sala de seguridad y preguntó preocupado: ¿y ahora qué hacemos? Hugo no apartó la vista de la pantalla y respondió: cambiamos todo, nuevos horarios. Chica ya no entra por ese garaje, usamos la entrada lateral, un escaneo completo del coche cada día antes de entrar. Señaló la pantalla. Este tipo lo volverá a intentar, pero la próxima vez estaremos preparados. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión constante. Chica se sentía como si viviera en una prisión invisible. Cada movimiento lo calculaba, cada salida la planeaba, siempre con la mirada puesta en el peligro. El rodaje del programa continuó, pero su actuación se vio claramente afectada. Los productores empezaron a comentar que parecía cansada y distraída. Ana asumió más responsabilidades, intentando aliviar la carga, pero era imposible ocultar que algo grave estaba sucediendo. Fue durante una grabación en directo, con público presente, cuando la situación finalmente estalló. Chica estaba en pleno programa, entrevistando a una psicóloga sobre relaciones sanas, cuando Hugo, que estaba entre bastidores, recibió una alerta en su móvil. Las cámaras de seguridad habían detectado al mismo hombre de la sudadera intentando entrar al edificio por la recepción. Hugo contactó inmediatamente con seguridad del estudio y se colocó cerca de las puertas del plató, tenso y listo para actuar. El hombre logró pasar recepción haciéndose pasar por público, pero al llegar al pasillo que conducía al estudio, seguridad lo interceptó. Se desató una acalorada discusión, con voces que llegaron hasta el plató. Chica oyó el alboroto. Perdió la concentración y miró a las cámaras con expresión asustada. El director dio la señal para una pausa publicitaria y Hugo ya se dirigía al pasillo. Cuando Hugo llegó, encontró a 3 guardias de seguridad intentando contener al hombre que gritaba: «Solo quiero hablar con ella, necesito hablar con Chica, ella me entenderá, siempre entiende a todo el mundo». Hugo se acercó con cautela, evaluando la situación, y vio que el hombre estaba visiblemente agitado, sudando, con las manos temblando y los ojos muy abiertos. Utilizó el tono de voz tranquilo y firme que había aprendido durante sus años como policía. «Señor, me llamo Hugo, trabajo en la seguridad de Chica, necesita calmarse y abandonar el edificio ahora mismo». El hombre lo miró con una mezcla de ira y desesperación y gritó: Tú eres el de las fotos con ella, no vales nada, la lastimaste, lo sé todo sobre ti, lo he leído todo sobre ella, la protegeré de ti». Hugo mantuvo una distancia prudente, no hizo movimientos bruscos y respondió: «Entiendo que quieras hablar con ella, pero esta no es la manera, estás asustando a la gente, ya se llamó a la policía, cuanto más tranquilo estés, mejor para ti». Fue entonces cuando Chica apareció en la puerta, desobedeciendo todas las instrucciones, contraviniendo el protocolo establecido por Hugo. Necesitaba ver quién era, necesitaba entender quién le estaba haciendo esto a su vida. Cuando el hombre la vio, su rostro se iluminó de forma enfermiza y gritó: «Chica, soy yo, Javier, ¿te acuerdas de mí?
Participé en tu programa sobre la depresión hace 6 meses. Fuiste muy amable conmigo. Me dijiste que era valiente. Me cambiaste la vida. Chica sintió un escalofrío de reconocimiento. Lo recordaba vagamente. Uno de los muchos participantes que habían pasado por los programas, personas que compartían historias difíciles. Su voz tembló, pero intentó mantener la calma. Javier, te recuerdo, pero no puedes estar aquí así. Me asustas. Su rostro se contrajo en confusión y dolor. ¿Asustarme? Jamás te asustaría. Te quiero, solo quiero protegerte de ese tipo que te lastimó, señaló a Hugo con odio. No te merece, leí todo sobre ustedes dos, sé que te hizo sufrir. Hugo se interpuso entre Chica y Javier y dijo con firmeza, Chica, vuelve al set ahora mismo. Pero Javier dio un paso al frente, con la voz cada vez más agitada. No, no, no me vas a separar de ella. Tenemos una conexión. Ella me salvó, ahora yo la voy a salvar. Metió la mano en el bolsillo de su sudadera y Hugo reaccionó al instante, abalanzándose sobre él y aplicándole una técnica de derribo rápida y eficaz, derribándolo y sujetándole los brazos a la espalda. Los guardias de seguridad ayudaron a contenerlo, mientras Hugo gritaba, «¡Regístrenlo! ¡Vean qué llevan los bolsillos!». Uno de los guardias de seguridad sacó un cuchillo de cocina de 15 centímetros del bolsillo de Javier. Al ver el arma, Chica retrocedió tambaleándose. Ana, que había corrido tras ella, la sujetó por los hombros. Hugo mantuvo a Javier inmovilizado en el suelo hasta que llegó la policía unos minutos después. Javier lloraba y gritaba que solo quería hablar, que jamás le haría daño a nadie, que el cuchillo era solo para defenderse si Hugo intentaba detenerlo. En la comisaría, durante el interrogatorio, la policía descubrió mucho más. En el móvil de Javier encontraron cientos de fotos de Chica, muchas tomadas desde lejos con zoom, siguiéndola por la calle, en el mercado, entrando y saliendo del edificio. Había conversaciones en foros online de admiradores obsesivos, donde Javier compartía detalles de la rutina de Chica y sus perturbadoras fantasías sobre un futuro juntos. En la mochila que había dejado en recepción encontraron más cartas sin enviar, una réplica de las llaves del estudio que había obtenido ilegalmente y un diario con planes para acercarse a ella. El detective Ríos llamó a Chica, Hugo y Marco a una reunión privada y les explicó: «Tenemos pruebas suficientes para mantenerlo en prisión preventiva. La fiscalía solicitará medidas cautelares y probablemente tratamiento psiquiátrico obligatorio. Este joven necesita ayuda profesional urgente». Chica, sentada entre Hugo y Ana, aún asimilando todo lo sucedido, preguntó en voz baja: «¿De verdad? ¿Iba a hacerme daño?». Ríos suspiró y respondió con sinceridad: «No podemos saberlo con certeza. Pero su patrón de comportamiento, su creciente obsesión, las herramientas que portaba, indican que sí existía un riesgo real». Esa noche, Hugo insistió en quedarse en el apartamento de Chica. Ella no tenía fuerzas para discutir. Ana también se quedó, preparó té y le puso una manta sobre los hombros a su amigo. Chica se sentó en el sofá, con la mirada perdida, en estado de shock, mientras Hugo revisaba todas las ventanas y cerraduras por 5ª vez. Cuando finalmente se sentó en el sillón frente a ella, el silencio entre ellos fue diferente a cualquier otro. No era el silencio distante y profesional de las últimas semanas. Era el silencio de dos personas que habían vivido algo traumático juntas. Chica lo miró y dijo con la voz ronca de tanto llorar: «Me salvaste hoy». Hugo negó con la cabeza y respondió: «Hice mi trabajo». Ella insistió: «No, hiciste más que eso. Te interpusiste entre él y tú. Podrías haber salido lastimado». Hugo se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y admitió: «Chica, cuando lo vi con la mano en el bolsillo y a ti detrás de mí, no pensé, solo reaccioné. ¿Y si te hubiera lastimado?». Dudó, respiró hondo. «Nunca me lo perdonaría». Los ojos de Chica se llenaron de lágrimas de nuevo y confesó: «Pasé 2 años odiándote, culpándote por abandonarme cuando más te necesitaba. Y ahora estás aquí, interponiéndote literalmente entre un hombre armado y yo». Hugo se pasó una mano por la cara, visiblemente emocionado también, y dijo: «Sé que te lastimé, sé que prioricé mal las cosas, te dejé sola en momentos cruciales, y cargaré con eso el resto de mi vida. Pero hoy, aquí, ahora,
Estuve en el lugar correcto haciendo lo correcto, y eso tiene que significar algo. Ana, que estaba en la cocina, decidió hacerle espacio y dijo: «Voy a dormir en la habitación de invitados, llámame si necesitas algo». Cuando se quedaron solos, Chica y Hugo siguieron hablando toda la noche. Ella le contó el miedo que había sentido en las últimas semanas, lo agotada que estaba de vivir con miedo constante, cómo la fama por la que tanto había luchado ahora le parecía una trampa. Él le habló del arrepentimiento que sentía por su separación, de cómo sus prioridades habían cambiado tras perderla, de cómo protegerla había sido lo más difícil e importante que jamás había hecho. Esa noche no hubo reconciliación, no hubo beso ni abrazo apasionado. Hubo algo más importante, hubo honestidad. Dos personas hablando sin máscaras, sin orgullo herido de por medio, solo la verdad cruda y necesaria. Al amanecer, ambos estaban exhaustos pero más ligeros. Hugo se levantó para irse, y Chica dijo: «El contrato era por 60 días, aún quedan 3 semanas». Hugo asintió: «Me quedaré hasta el último día, y luego, si quieres renovar, hablamos». Ella estuvo de acuerdo. «Ya veremos». Las semanas siguientes fueron de lenta recuperación. Javier estaba en prisión preventiva, con orden de alejamiento, y sometido a una evaluación psiquiátrica. La fiscalía reunió pruebas sólidas. El canal contrató seguridad permanente, instaló más cámaras y estableció protocolos más estrictos para las visitas. Chica volvió a grabar, aún tensa pero recuperando poco a poco la confianza. Hugo seguía siendo su guardaespaldas, pero algo había cambiado entre ellos. Hablaban más, no solo de seguridad, sino de la vida, de planes, del futuro. No era romance, sino reconstruir la confianza, poco a poco. Ana le comentó a Marco en particular: «Creo que estarán bien. No sé si como pareja, pero como personas que se respetan, sin duda». 3 meses después del incidente, Chica se encontraba en su camerino preparándose para una grabación especial. Estaba a punto de lanzar una campaña llamada La obsesión no es amor, creada para concientizar sobre el acoso, el hostigamiento y las señales de comportamiento obsesivo que muchas personas ignoran, confundiéndolas con simple admiración. Recibió apoyo de diversas organizaciones de protección de la mujer, de la propia policía y de expertos en salud mental. Hugo llamó a la puerta del camerino. Ella le dijo que pasara, y él entró con una carpeta en la mano. Se sentó en la silla junto a ella y dijo: «Vengo a traerte el informe final. El contrato de 60 días ha terminado. Técnicamente mi trabajo aquí ha concluido». Chica sintió una opresión inesperada en el pecho y preguntó: «¿Entonces te vas?». Hugo sonrió levemente. «Depende. ¿Quieres renovar el contrato?». Ella reflexionó un instante y respondió: «Sí, pero con nuevas condiciones». Él arqueó las cejas con curiosidad. «¿Qué condiciones?». Chica se giró en su silla para mirarlo de frente. 3 meses más como guardaespaldas profesional. Horario flexible porque creo que la amenaza ha disminuido considerablemente. Y, dudó, tal vez un café después del trabajo, para que podamos hablar como personas normales, sin armas, sin amenazas, solo tú y yo, tratando de averiguar si queda algo aquí además del trauma compartido. Hugo permaneció en silencio, asimilando la propuesta. Luego extendió la mano y dijo: «Acepto todos los términos». Chica le estrechó la mano, sintiendo la familiar calidez, pero esta vez sin miedo, sin resentimiento, solo con la esperanza de una posibilidad. Se miraron y ella comentó: «No sé a dónde nos llevará esto. No sé si podremos reconstruir algo que ha quedado tan destrozado». Hugo asintió: «Yo tampoco lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo, sin presiones, sin expectativas irreales, solo para ver qué pasa». Ana entró al camerino anunciando que faltaban 10 minutos para la grabación, y se detuvo al verlas conversando. Sintió algo diferente entre ellas, pero no dijo nada. Solo sonrió y preguntó: «Chica, ¿estás lista?». Chica se levantó, se acomodó el blazer azul marino que llevaba puesto y respondió: «Sí, hoy haremos historia». La grabación fue impactante.
Chica habló directamente a la cámara, con una autenticidad que conmovió a todo el equipo. Contó su historia, sin dar detalles que pudieran perjudicar el proceso legal de Javier, pero dejando claro lo que vivió. El miedo, la sensación de ser vigilada constantemente, la invasión de su privacidad y sobre todo el camino que encontró para recuperar el control de su vida. Dijo que pedir ayuda no era una debilidad, que aceptar protección incluso de alguien que la había lastimado en el pasado fue una de las decisiones más valientes que tomó, y que transformar el trauma en acción era la única manera de evitar que el miedo ganara. Hugo observaba desde un rincón del estudio, con los brazos cruzados, expresión seria pero con un brillo de orgullo en los ojos. Marco estaba a su lado y comentó en voz baja: «Está bien, hiciste un buen trabajo». Hugo no le quitó la vista de encima y respondió: «Se salvó sola, yo solo le di soporte técnico». Marco soltó una risita y replicó: «No seas modesto, hiciste mucho más que eso y ambos lo sabemos». Cuando terminó la grabación, el equipo la ovacionó de pie. Chica sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero logró contenerlas, agradeció a todos, abrazó a Ana, que lloraba abiertamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Hugo al otro lado del estudio, él asintió discretamente, un simple gesto que decía: «Estoy aquí, estoy orgulloso de ti». Ella sonrió, una sonrisa sincera que no había mostrado en semanas. En los días siguientes, la campaña tuvo un impacto enorme. Cientos de personas enviaron mensajes relatando historias similares, pidiendo ayuda y compartiendo recursos. Organizaciones que apoyan a víctimas de acoso se pusieron en contacto con ellos ofreciendo colaboraciones. Chica, con la ayuda de Ana y Marco, estructuró un proyecto más amplio que incluía charlas en escuelas, materiales educativos para identificar señales de comportamiento obsesivo y una línea telefónica de apoyo en colaboración con la policía y psicólogos especializados. Hugo siguió trabajando como su guardaespaldas, pero la dinámica había cambiado por completo. Mantenían sus horarios laborales, pero también empezaron a tener esas citas para tomar café que ella había sugerido. La primera fue incómoda, llena de silencios incómodos y temas superficiales, pero la segunda fue mejor, y la tercera ya fluía con naturalidad. Hablaban de películas, planes de futuro, pequeñas cosas cotidianas que no tenían nada que ver con la seguridad ni con amenazas. 2 meses después de iniciar la campaña, Chica recibió la noticia de que Javier había sido condenado a 3 años de prisión con evaluación psiquiátrica obligatoria, seguidos de 5 años más de medidas restrictivas que le prohibían cualquier contacto con ella. El juez consideró las pruebas contundentes, el riesgo que representaba y la necesidad de un tratamiento adecuado. La abogada de Chica, Sofía Méndez, una mujer competente, la llamó personalmente para darle la noticia y felicitarla por su valentía durante todo el proceso. Chica colgó el teléfono, estaba en casa con Ana y Hugo, y cuando les contó sobre la decisión del tribunal, sintió que se le quitaba un peso enorme de encima. Ana la abrazó con fuerza. Hugo mantuvo una distancia respetuosa, pero le dijo: «Ahora sí puedes seguir adelante, sin esa carga a cuestas». Chica asintió. Se secó las lágrimas que le corrían por las mejillas y dijo: «Creo que por primera vez en meses podré dormir con la luz apagada». Esa noche durmió profundamente y al día siguiente despertó con una sensación que hacía mucho no experimentaba: esperanza. Se acercó a la ventana de su habitación, abrió las cortinas que siempre mantenía cerradas y dejó que el sol de la mañana entrara por completo. Respiró hondo el aire que venía del exterior, escuchó los sonidos de la ciudad que despertaba y sonrió para sí misma. El trabajo con la campaña se intensificó. Chica comenzó a dar charlas en universidades y empresas sobre acoso, límites saludables y cómo identificar comportamientos obsesivos antes de que se conviertan en amenazas reales. Siempre hablaba con la autoridad de quien lo había vivido, pero también con la esperanza de quien había logrado superarlo. Hugo la acompañaba a las charlas inicialmente como guardaespaldas, pero poco a poco asumió un rol diferente, hablando desde la perspectiva de un profesional de la protección, impartiendo técnicas prácticas de seguridad personal. Una tarde, tras una conmovedora charla en una escuela pública, donde varias chicas compartieron sus experiencias con acosadores, Hugo y Chica caminaron por el estacionamiento hacia su auto. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y por primera vez en mucho tiempo, Chica no tenía prisa por irse ni miraba por encima del hombro con miedo. Hugo notó el cambio y comentó: «Te ves diferente, más delgada». Chica se detuvo, se giró hacia él y dijo: «¿Sabes qué es lo gracioso?
Durante toda esa horrible etapa con Javier, pensé que cuando terminara, cuando lo arrestaran, volvería a ser la misma de antes. Pero no fue así. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Me convertí en alguien diferente, quizás más fuerte, o al menos más consciente de mis límites y de lo que acepto en mi vida. Hugo metió las manos en los bolsillos del pantalón y preguntó, ¿y eso está bien? Chica pensó un momento y respondió, creo que sí. Da miedo porque no sé muy bien quién es esta nueva versión de mí misma, pero está bien, porque siento que tengo el control, ¿sabes? No solo reacciono a lo que me depara la vida, elijo activamente cómo voy a responder. Siguieron caminando y Hugo dijo en voz baja, yo también he cambiado. Todo este tiempo trabajando contigo, viendo tu valentía, me ha hecho replantearme mucho quién era y quién quiero ser. Llegaron al coche y antes de entrar, Chica le preguntó algo que llevaba días pensando. Hugo, tu contrato de 3 meses termina la semana que viene. ¿Has pensado en qué vas a hacer después? Él abrió la puerta del conductor, pero no entró. Se quedó mirándola por encima del techo y respondió, la verdad es que lo he pensado mucho y quería proponerte algo diferente. Chica sintió que el corazón le latía con fuerza. No sabía si por ansiedad o por ilusión, y preguntó, ¿qué? Hugo respiró hondo y dijo, ¿qué te parece si terminamos oficialmente nuestro contrato de guardaespaldas y empezamos algo nuevo? Sin títulos profesionales, sin obligaciones contractuales, solo 2 personas que pasaron por algo intenso juntas y quieren descubrir si pueden construir algo sano a partir de ello. No hablo de volver a lo que éramos antes, hablo de empezar de cero, sin el lastre del pasado, simplemente volviendo a conocernos. Chica sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios, una sonrisa sincera y ligera, y respondió, sin prisas, sin presión, solo a ver qué pasa. Hugo le devolvió la sonrisa. Exactamente eso. Ella subió al coche, él arrancó el motor y durante el trayecto a casa hablaron de cosas sencillas, planes para el fin de semana, un restaurante nuevo que querían probar, una película que estaban proyectando. Era normal, era ligero, era justo lo que ambos necesitaban. Habían transcurrido 3 meses desde la finalización del contrato oficial. Chica y Hugo lo intentaban poco a poco, sin grandes compromisos, simplemente saliendo, hablando, reconstruyendo su relación. Algunos días eran fáciles, otros traían a la memoria viejos recuerdos y resentimientos sin resolver, pero ambos habían aprendido a comunicarse mejor, a establecer límites claros y a respetar el proceso del otro. Chica continuó con el programa en el canal. La campaña contra la obsesión se estaba convirtiendo en un movimiento nacional y la habían invitado a hablar en conferencias sobre seguridad y salud mental. Su vida tenía un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de fama o éxito, sino de marcar una diferencia real en la vida de las personas que estaban pasando por lo mismo que ella. Hugo fundó una consultora de seguridad personal especializada en la protección de figuras públicas contra acosadores y abusadores. Utilizó toda la experiencia adquirida protegiendo a Chica para crear protocolos eficaces y humanitarios. Muchas de sus clientas eran mujeres que habían visto la campaña de Chica y buscaban ayuda profesional. Siempre recomendaba también apoyo psicológico, recordándoles que la seguridad física era solo una parte de la solución. Ana fue ascendida a productora ejecutiva del programa de Chica, y Marco estaba negociando un contrato con una cadena más grande para ampliar el alcance de la campaña. Todo parecía encajar a la perfección, de una manera que nadie habría podido predecir aquel horrible día en que Chica encontró la rosa marchita en el coche. 6 meses después de la condena de Javier, Chica organizaba un gran evento de clausura para la primera fase de la campaña, una velada de conferencias y testimonios que se transmitiría en directo por internet. Había invitado a supervivientes de la persecución, expertos en seguridad, psicólogos y policías, y quería hacer algo que realmente conmoviera a la gente. La noche del evento, el auditorio estaba repleto. Chica observó desde un lateral del escenario a toda esa gente, sintió el apretón de manos de Ana. En señal de apoyo, vio a Hugo al fondo de la sala supervisando la seguridad, aunque ya no era oficialmente su guardaespaldas, y respiró hondo. Cuando subió al escenario, se encendieron las luces y comenzó a hablar con voz firme y clara. Buenas noches a todos, mi nombre es Chica Rivera, y hace 8 meses viví una pesadilla que muchos de ustedes conocen bien. La pesadilla de ser acosada, vigilada y amenazada por alguien que confundía la obsesión con el amor.
Contó toda la historia, desde el primer mensaje extraño hasta el enfrentamiento final con Javier, sin escatimar detalles sobre el miedo que sintió, las noches en vela, la sensación de estar atrapada en su propia vida. Pero también habló del valor que encontró para pedir ayuda, de las personas que la apoyaron, del doloroso pero necesario proceso de reconstruir la confianza, y del propósito que nació de todo ese dolor. Dijo que perdonar no significaba olvidar ni aceptar lo sucedido, sino liberarse del peso del odio que solo envenena a quien lo carga. Dijo que reconstruir la confianza con Hugo, alguien que la había lastimado en el pasado, pero que demostró su valía cuando más lo necesitaba, fue una de las cosas más difíciles y transformadoras que había hecho. Y dijo que transformar el trauma en acción, en un cambio real, era la única manera que encontró para darle sentido a todo lo que había vivido. Cuando terminó de hablar, el silencio en el auditorio pareció eterno, para luego estallar en aplausos. Algunos lloraban abiertamente, otros saludaban con la mano en señal de reconocimiento, y Chica sintió que cada palabra había valido la pena. Invitó a otros sobrevivientes al escenario. Cada uno contó su historia. Cada uno aportó una perspectiva diferente sobre cómo afrontar la persecución, el miedo y la reconstrucción de la vida. Hugo observaba todo desde el fondo de la sala, con los brazos cruzados y una expresión conmovida. Marco estaba a su lado y comentó: ¿Te das cuenta del impacto de todo esto? ¿Cuántas vidas están cambiando ahora mismo? Hugo asintió sin apartar la vista del escenario y dijo: Siempre ha sido extraordinaria, solo que tardé en darme cuenta, en apreciarla cuando tuve la oportunidad, pero ahora la veo, y no la dejaré escapar de nuevo. Tras el evento, se ofreció una recepción en el vestíbulo del auditorio. Chica fue abordada por decenas de personas, cada una deseosa de agradecerle, contarle su historia o pedirle consejo. Ana gestionó las interacciones, intentando proteger a su amiga para que no se sintiera abrumada. Hugo se mantuvo a distancia, pero siempre atento, ya no como guardaespaldas, sino como alguien que se preocupaba. Eran casi las 12 de la noche cuando por fin lograron irse. Ana se fue a casa, Marco también, y Chica y Hugo se quedaron solos en el aparcamiento, ahora vacío y silencioso. Estaba agotada, se quitó los tacones y los sostuvo en la mano, y comentó: «Me duelen muchísimo los pies». Hugo rió y le dijo: «Más que allá vas, ahora las puedo llevar». ¿Quieres que te lleve al coche? Ella también rió, negó con la cabeza. No hace falta, pero gracias por el ofrecimiento. Caminaron despacio hacia su coche, disfrutando del fresco de la noche. Chica se detuvo antes de llegar, alzó la vista, vio las estrellas que rara vez veía en la ciudad y dijo: «¿Sabes que toda esta campaña, este propósito que encontré, nada de esto existiría si no fuera por Javier?» Hugo estaba a su lado, también mirando al cielo, y respondió: «Lo sé, pero eso no justifica lo que hizo». Chica asintió: «Claro que no, pero puedo reconocer que algo bueno surgió de algo horrible. Puedo transformar la historia sin perdonar el acto». Hugo se giró hacia ella y le dijo algo que llevaba semanas reprimiendo: «Chica, necesito contarte algo. Y no tienes que contestar ahora ni nunca si no quieres, pero necesito hablar». Ella lo miró, curiosa y algo nerviosa. «Adelante». Él se metió las manos en los bolsillos, un gesto que hacía cuando se sentía incómodo, y comenzó: «Estos últimos meses, desde que dejamos nuestra relación profesional y empezamos a conocernos de nuevo, han sido los mejores meses que he tenido en años. No porque fueran fáciles, fueron difíciles y complicados, sino porque fueron reales, fueron sinceros». Continuó: «No quiero volver a ser quienes éramos antes, no quiero repetir los mismos errores, pero quiero construir algo nuevo contigo, algo basado en quienes somos hoy, en las personas en las que nos hemos convertido después de todo lo que hemos vivido». Chica sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, y dijo: «Yo también quiero eso, pero necesito ir despacio. Necesito asegurarme de que no nos aferramos el uno al otro solo por un trauma compartido. Necesito saber que esto es real». Hugo dio un paso al frente, no para invadir su espacio sino para acercarse, y le aseguró: «Te entiendo perfectamente,
Podemos ir al ritmo que necesites, sin presión, sin grandes expectativas, simplemente viviendo un día a la vez y viendo a dónde nos lleva. Chica le extendió la mano, él la tomó, y allí se quedaron en el estacionamiento vacío, simplemente tomados de la mano, mirándose, dos sobrevivientes de historias diferentes intentando escribir una nueva juntos. Los meses siguientes se caracterizaron por un crecimiento lento pero constante. Chica y Hugo formalizaron su relación, pero mantuvieron límites sanos, conversaciones sinceras y terapia individual para que ambos pudieran procesar sus traumas. La campaña contra la obsesión se extendió a otras ciudades. Chica fue invitada a programas nacionales y escribió un libro que relataba su experiencia y que se convirtió en un éxito de ventas. Hugo continuó trabajando en la empresa de seguridad, ahora con un equipo de 6 personas, todas capacitadas para manejar casos de acoso con sensibilidad y eficacia. Con frecuencia, impartía charlas junto a Chica, demostrando los aspectos técnicos de la protección, mientras ella mostraba el lado emocional de la recuperación. Ana se casó con un cámara del canal en una preciosa ceremonia donde Chica fue dama de honor. Marco se jubiló y se dedicó a la consultoría de nuevos talentos, pero mantuvo un contacto cercano, sobre todo para seguir el éxito de la campaña que ayudó a crear. Un año después de aquella noche en el estacionamiento, Chica estaba sentada en el sofá del apartamento que ahora compartía con Hugo, repasando el guión de una nueva conferencia. Él entró con 2 tazas de té, le dio una y se sentó a su lado. Ella apoyó la cabeza en su hombro y le dijo, ¿puedes creer todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí? Hugo le dio un beso en la coronilla y respondió, a veces todavía me parece surrealista, pero aquí estamos, vivos, juntos, más fuertes. Chica retrocedió un poco para mirarlo a los ojos y declaró, nunca pensé que diría esto, pero estoy agradecida. No por lo que pasó, jamás estaré agradecida por haber sido perseguida o amenazada, sino por lo que decidí hacer con esta experiencia, por el valor que encontré, por la gente a la que ayudé y por darte una segunda oportunidad incluso cuando todo en mi interior me gritaba que no confiara. Hugo le tomó el rostro entre las manos, en un gesto delicado pero firme y dijo, y yo estoy agradecido cada día de que tuvieras ese valor, de que me permitieras demostrar que he cambiado, de que creyeras que las personas pueden crecer y convertirse en mejores personas. Se besaron, un beso tranquilo y profundo, sin prisas, solo una conexión genuina entre 2 personas que habían recorrido caminos difíciles para llegar hasta allí. Al separarse, Chica volvió al guión, Hugo a su portátil, y permanecieron allí en un cómodo silencio, trabajando cada uno a la vez, pero juntos tal como debía ser. Pensó en todas las mujeres y hombres que había conocido durante la campaña, en cada historia de supervivencia, en cada victoria, pequeña o grande, contra el miedo. Pensó en Javier, que aún cumplía su condena, y según los informes respondía bien al tratamiento psiquiátrico. No sentía ni ira ni lástima, solo la aceptación de que aquello formaba parte de su historia, pero que no la definía. Miró a Hugo, que trabajaba con ahínco a su lado, el apartamento que habían decorado juntos, la vida que estaban construyendo poco a poco, y sonrió. No era el final feliz de los cuentos de hadas, era algo mejor, un nuevo comienzo real, imperfecto, honesto y profundamente humano. Dirigió su atención al guión de la conferencia, donde escribiría las palabras finales, y tecleó. La seguridad no se trata solo de cerrar puertas con llave e instalar cámaras, sino de construir una vida sin miedo constante, donde haya personas en quienes confiar, donde tu voz sea escuchada y respetada. Perdonar no significa olvidar lo que te hirió, sino liberarte de la prisión del odio. Y empezar de nuevo no significa que el pasado no existió, sino que eliges no dejar que defina tu futuro. A cada uno de ustedes que escucha esto ahora, que ha experimentado o está experimentando persecución, acoso o cualquier forma de violación de su paz, sepan que no están solos, que hay ayuda disponible y que la vida al otro lado del miedo vale la pena cada paso difícil que deban dar para alcanzarla. Guardó el documento, cerró el portátil y decidió que esa noche descansaría. Hugo lo notó y sugirió, ¿qué tal si pedimos comida y vemos algo para desconectar del trabajo? Chica aceptó con entusiasmo. Perfecto, pero nada de documentales de crímenes, por favor. Él rió. De acuerdo, ¿una comedia romántica tonta? Ella hizo una mueca.
Has cambiado mucho. El Hugo de hace 2 años jamás habría sugerido eso. Él se encogió de hombros. El Hugo de hace 2 años te perdió por ser terco e inflexible. El Hugo de hoy ha aprendido que ceder en pequeñas cosas es una señal de fortaleza, no de debilidad. Y así pasaron la noche, comiendo pizza en el sofá, viendo una película a la que ninguno de los dos prestó mucha atención, porque estaban hablando de todo y de nada a la vez, riéndose de chistes internos, planeando futuros viajes, simplemente siendo 2 personas normales viviendo una vida normal, que después de todo lo que habían pasado, era extraordinaria. Chica se quedó dormida en el sofá, con la cabeza en el regazo de Hugo, y él permaneció despierto un rato más, observándola dormir plácidamente, sin pesadillas ni miedos. Pensó en cómo la vida tiene maneras extrañas de guiarnos por los caminos que debemos recorrer, incluso cuando esos caminos son dolorosos y aterradores. Pensó en cómo casi la perdió para siempre, 2 veces, primero por su propia negligencia y luego por culpa de un hombre obsesionado, y en cómo tuvo la increíble suerte de estar allí, protegiéndola de maneras que iban mucho más allá de la seguridad física. La llevó con cuidado al dormitorio, la arropó con el edredón, le besó la frente y le susurró: «Que duermas bien, estás a salvo». Y por primera vez en mucho tiempo, ambos creyeron plenamente en esas palabras.